Reprendemos todo espíritu contrario, todo aquello que nos quiera perturbar, todo aquello que nos quiera molestar. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo echamos fuera de nuestras mentes, fuera de nuestros corazones, y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Padre, en esta hora te pedimos que tú pongas cada palabra en los labios de nuestra hermana que trae tu mensaje, y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos, Señor mío, a que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que peleemos porque permanezca en nosotros tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a entonar estos coros, hermanos. Miren que ahora sí usted le va a demostrar a Dios que tanto le adora, que tanto le canta. Como decíamos el domingo, allá en el milenio vamos a estar cantando. Y si a usted no le gusta cantar aquí, entonces pues es lo que decimos, si no le gusta aquí hacerlo, aquí va a ir al cielo. Va a decir Dios, no hijo, si a ti no te gusta, aquí no entras. Es como decimos, ¿verdad? ¿Para qué va a ir un caballo al cielo si el manjar que se va a poner ahí no se lo puede comer? Entonces, lo importante es que desde ahorita ensaye su adoración a Dios, le glorifique, le exalte, porque en sí Dios no escucha los instrumentos, hermanos. Dios escucha su adoración. Los instrumentos nos ayudan a nosotros para estar en armonía, pero lo que realmente Dios escucha es su adoración de usted. Así que vamos a entregarle la adoración a nuestro Dios y vamos a entonar esta cadena de coros. Al venir a este lugar venimos a adorar a Dios. Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar venimos a adorar
podemos sentir que tú estás con nosotros. Gracias por llenar ese vacío, Padre, que la gente que no te tiene a ti en su corazón se sienten vacíos y llenan su corazón con tanto deleite, con tanta cosa que es pasajera. Pero te damos gracias por los que te tenemos en nuestro corazón, porque nos podemos sentir acompañados todo el tiempo, porque podemos confiar en que tú estás ahí, siempre para socorrernos, siempre para escucharnos, siempre para ayudarnos. Te alabo en esta hora y te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, porque podemos confiar y podemos estar seguros de que tu palabra y que tus promesas son fieles y verdaderas para aquellos que te buscan de madrugada, para aquellos que meditan en tu palabra de día y de noche, para aquellos que siempre estamos en comunión contigo. Te alabo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermanos, prepare su corazón para que Dios le hable a su vida. Ábrase, deje que el Espíritu Santo entre en usted y pueda llegar la palabra hasta usted y pueda a través del mensaje sentir lo que Dios le quiere decir a cada uno. A uno les va a servir de confirmación, a otros les va a servir de aliento, a otros de exhortación, pero la palabra siempre va a ser para lo que fue enviada. Y gracias, Señor, por ello. Así que le voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth, que ella trae el mensaje de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a continuar ahí en el libro de Esdras. Ahora su Biblia ahí en el libro de Esdras, capítulo 3. Amén. Esdras capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo, todos juntos. Vamos a estar viendo el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero el 4 lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la palabra de Dios. Amén. Esdras capítulo 3 del 1 al 13, todos juntos. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadar, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadar, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. También sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Toma su lugar. El tema que vamos a estar viendo se llama restauración del altar y del culto. Y el martes pasado nos hablaban hasta el versículo 3, de ahí del capítulo 3 y todo el capítulo 2, y nos decían la gente que había regresado de la cautividad a la tierra de Jerusalén. Amén. Y vamos a continuar este estudio, el capítulo 3 de Esdras, y para nosotros el detalle de mayor interés es que ellos examinaron las Sagradas Escrituras, y dice, y encontraron lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces dice la palabra de Dios, como estábamos leyendo ahorita, que ellos empezaron a hacer conforme a la ley de Moisés, lo que estaba escrito en esa ley, y más adelante vamos a ver qué era lo que estaba escrito. Entonces, cuando encontraron lo que estaba escrito, dice que no hubo ninguna controversia ni diferencia de opinión, sino que todos empezaron a hacer tal y como la ley de Moisés decía. Todos en un mismo sentir, en un mismo sentir, dice, todos hicieron un solo hombre y empezaron a hacer las cosas como en la ley de Moisés decía. Era algo que estaba destruido, mi hermano. El altar y el culto a Dios era algo que estaba destruido porque no tenían su templo. Pero al momento, decíamos en el capítulo 1, cuando el rey de Persia da la orden que se reconstruya el templo, decíamos que todo el pueblo de Israel que había regresado estaban emocionados. Amén, porque iban a regresar a esa tierra donde habían sido desterrados, iban a regresar y ahora sí iban a tener su templo, iban a construir ese templo y ellos sentían grande gozo. Amén. Pero en el capítulo 2 que nos hablaban el martes pasado, nos dieron una lista de la gente que regresa. Amén. Y en este capítulo 3 están llenos de gozo porque van a reconstruir ese altar. Están tan contentos porque no tan solamente el altar, sino que su adoración iba a empezar otra vez. Esa adoración que iban a rendir a ese Dios poderoso el cual ellos servían. Y ahora, este es un gran principio de mucha importancia para nosotros, mi hermano, y tiene una aplicación para nuestras vidas. Lo que las personas dicen o piensan, dice aquí, no es lo importante. Las escrituras son totalmente suficientes y contienen, creemos, todas las instrucciones necesarias para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios, en cualquier periodo concreto de la historia de la iglesia. Ellos, como decía al principio, estaban haciendo todas las cosas como lo habían visto en la ley de Moisés. Amén. Y creo que Dios nos ha dejado a nosotros una guía de cómo Él pide la adoración hacia Él. Amén. Tenemos una guía donde Dios nos dice cómo quiere que le adoremos, cómo debe de ser nuestra actitud hacia Él. Y no solamente habla de alabar a Dios y cantarle cantos, sino que con mi propia vida yo adore al Rey de Reyes. Amén. Entonces, vamos a ver aquí en este capítulo 3 dos partes. La primera va a ser
Parte enfocada en el altar y en el inicio de la adoración a Dios a través de ofrecer holocaustos a Dios, y la segunda parte en cuando echaron los cimientos. Son dos tiempos distintos. El primero sucede, dice ahí en el verso 1, en el mes séptimo. El primer evento sucede en el mes séptimo, y el segundo comienza ahí donde dice el verso 8, donde habla del segundo año, de la segunda venida, dice en el mes segundo. Entonces, en ambos momentos, dice la palabra de Dios que la comunidad se une en un solo hombre. En los dos momentos que hablamos, en el verso 1 y en el verso 8, dice que todo el pueblo se une en un solo hombre. Dice ahí en el verso 1, capítulo 3, y en el versículo 9, dice, en el primero estaba toda la comunidad, pero ahí en el segundo estaban los albañiles, y luego los sacerdotes y los levitas. Que más adelante vamos a ver que mientras los albañiles hacían su trabajo, dice que los levitas adoraban a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos del mes séptimo, se habla entre el mes de septiembre y octubre según el calendario judío. Y vemos en estos meses pasados cómo estaban celebrando sus fiestas. Amén. Supimos de la noticia de cómo todos los judíos empezaban a celebrar las fiestas de las trompetas y otras fiestas que habla aquí, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, entre esos meses ellos tenían que hacer esas fiestas. Por eso ellos estaban llenos de gozos, mi hermano, porque iban a volver a hacer las fiestas que ellos estaban acostumbrados a hacer. Fiestas que durante el cautiverio no pudieron hacer porque no tenían su templo. Pero ahora ellos estaban llenos de gozo, porque iban a volver a hacer esas fiestas y adorar al Rey de Reyes. Dice, en este mes séptimo, no es por casualidad que están reuniéndose como un solo hombre, sino que, como se dio cuenta, ahí dice, como está escrito en la ley de Moisés, hicieron estas cosas. Y decía ahorita, en el mes séptimo, la ley de Moisés decía que tenían que celebrar las fiestas de las trompetas, las fiestas de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas que ellos tenían que celebrar. Por eso era ese gozo que ellos estaban sintiendo, porque ya iban a hacer esos eventos. Pero les tomó tiempo reunirse, porque como hablábamos en capítulos anteriores, dice que después de 70 años, cuando Babilonia llega y destruye toda la ciudad, dejando los muros inservibles, las puertas derribadas. 70 años, mi hermano, les tomó para que ellos volvieran a hacer sus fiestas. Sí, amén. La pregunta es, ¿cómo se sintió usted cuando estuvo en casa, que no podía venir a este lugar? Y es que hemos dicho, ¿verdad? A Dios lo podemos adorar en cualquier momento, pero era, como dice su palabra, que estemos todos juntos en armonía, extrañar a todos nuestros hermanos. Creo que muchos nos sentimos desesperados, angustiados, porque estábamos acostumbrados a estar juntos y alabar a Dios todos juntos. Sí, amén. ¿Y cómo se sintió cuando se abrieron las puertas y que usted ya podía venir a reunirse, a alabar a Dios junto con sus hermanos? Amén. ¿Cuántos sintieron gozo? Amén. Amén, ¿verdad? Ese mismo gozo este pueblo estaba sintiendo, porque ya iban a celebrar esas fiestas, ya iban a adorar otra vez todos juntos a ese Dios, ya iban a tener su templo, las puertas ya iban a ser abiertas. Entonces ya están reunidos en Jerusalén, conformados por 2 líderes, y los vemos ahí en el verso 2, que dice: se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, que en el capítulo 1 se le conoce como Sesbazar. Se levantan estos 2 líderes
Y dice el verso 3 del capítulo 3, colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Hay algo aquí bien interesante. Dice este verso que colocaron sobre su base porque tenían miedo de la gente de la región. Entonces, reconstruir el templo se trata de eso, de reconstruir el lugar de adoración. Ya hay una predicación ahí en la página que dice reconstruyendo el altar, algo así. Y es más o menos lo que habla aquí. Reconstruir el templo, reconstruir el altar de adoración. Pero antes de echar los cimientos hacen algo importante este pueblo. Dice, ofrecen sacrificios y holocaustos y adoraban a Dios. Pero no solamente eso, mi hermano, sino que más adelante dice ofrendas espontáneas. Ya no algo que ellos hacían como algo rutinario, sino que ya salía de ellos algo espontáneo, algo que ellos ofrecían de ellos mismos. Amén. Entonces en la Biblia encontramos hombres que en su momento edificaron altares, como vemos a Noé, ahí en el Génesis, cuando lo primero que hace al salir de la barca fue hacer un altar a Dios. Y vemos también a Abraham, dice cuando es llamado de Ur de los Caldeos a Mesopotamia, donde Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la ciudad que yo te mostraré. ¿Y qué fue lo primero que hizo al llegar a aquella tierra? Reconstruir un altar, levantar un altar a Dios. Y ahora aquí vemos al pueblo todos unidos, dice, como un solo hombre edificando un altar. Ellos adoraron y colocaron, dice ahí en el verso 3, el altar sobre su base. Pero dice, porque tenían miedo. Miedo de la gente de la región. Vamos a ver por qué tenían miedo. Dice aquí, muy probablemente, dicen algunos comentaristas, tuvieron que remover algunos otros ídolos o ruinas que estaban encima de la base donde iba el altar y colocaron el altar en su base. Luego dice esto, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. La pregunta es, ¿por qué tenía miedo este pueblo? ¿Por qué había temor en ellos con esta gente que vivía en esta región? ¿Qué era lo que estaba pasando? Si el lugar no tenía muros o algo que ellos tuvieran que derribar para poner su altar. ¿Por qué esta gente tenía miedo? Eran ruinas, no tenía protección alrededor. Era un lugar completamente solo donde ellos muy bien pudieron ir como si nada a poner su altar, pero dice tenían miedo. Había una constante amenaza, pero por el miedo que tenían, ¿qué hicieron? Edificaron un altar. Y dice, y ofrecieron sacrificios. ¿Qué hicieron como respuesta al miedo? La adoración. ¿Qué hacemos usted y yo cuando entra el miedo en nuestra vida? Ellos adoraron a Dios porque sabían que su seguridad estaba en Él, porque sabían que su protección estaba en Él, porque toda su confianza estaba puesta en Dios. No en otras naciones, no en que ellos tuvieran que hacer una alianza para poder defenderse con otras naciones, sino que ellos sabían que su protección estaba en ese Dios poderoso. Y Dios quiere hablarnos algo en este verso. Dice, el miedo en estos tiempos es algo que respiramos todos los días, amén. Es algo que se respira a nuestro alrededor siempre, el miedo, el temor, la inseguridad que tiene la gente. Vemos que todos los días gente muere, demasiada gente está muriendo. Y quiera o no entra algo en nosotros, o bueno, en la gente, ese miedo de,
A veces decimos, ¿por qué se murió? ¿Por qué despertaron sin vida? Ya no por el COVID, ya nada más muertes naturales. Y eso es lo que se está respirando hoy en día en este mundo, el miedo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Hacemos lo que este pueblo hizo, hacer un altar y adorar a Dios? ¿A dónde acudimos cuando tenemos miedo, mi hermano? Mucha gente acude a hombres, a sus mejores amigos. Decía en un devocional, miedo porque no tienes que comer o no tienes dinero y corres luego a alguien que te preste para que tú puedas sanar o tranquilizar ese miedo. ¿A dónde corremos cuando tenemos miedo? El domingo nos decía algo muy bonito nuestra hermana Nelly. Tenía una necesidad y lo que ella hizo fue alabar a Dios, danzarle y darle gracias a Dios. Lo que el pueblo de Israel hizo fue levantar un altar a Dios, reconstruir un altar y adorar a ese Dios en el momento que ellos tenían miedo. Sí, amén. Eso es lo que Dios nos está hablando en este verso. Cuando sientas miedo, cuando sientas que no hay salida para ti, cuando sientas que un temor está inundando tu ser, tienes y sabes a quién debes de correr. Tenemos un Dios poderoso, mi hermano. Sí, amén. Un Dios grande que dice, yo aquí estoy, y nos ve que estamos desesperados, y nos ve que tenemos miedo, que nos inunda, que nos agobia nuestra alma, y Él está, hey, aquí estoy. Sí, amén. Voltea a mí. En mí está la respuesta. En mí puedes descansar como cantábamos hace un momento. En mí está tu seguridad. En mí está tu confianza. Pero ¿a quién corremos? Póngase a meditar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entra el temor a nuestras vidas? Este pueblo dice, levantó el altar porque tenían miedo de la gente de la región, dice, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor. Los holocaustos, dice, de la mañana y de la tarde. O sea, todo el día. ¿Qué debemos hacer? Levantarnos alabando a Dios y terminar alabando a Dios. Y en ese transcurso del día, seguir alabando a Dios, mi hermano. ¿Cómo? Como decía al principio, mi manera de actuar, que mi manera de ser, mi manera de actuar, adore a Dios, dé gloria y honra a Dios. Amén. La manera en que yo respondo, la manera en que yo actúo ante las circunstancias, la manera en que hacemos las cosas, que todo lo que yo haga sea una adoración a Dios. Dice, ellos ofrecían los holocaustos de la mañana y de la tarde. Estaban en una situación, mi hermano, donde más adelante vamos a ver esta gente de esta región, quiénes eran esta gente, por qué ellos les temían. Dice aquí, este altar para ofrecer holocaustos nos habla de la cruz de Cristo. El holocausto, que era un sacrificio en el que la víctima se quemaba por completo, era una figura de la persona de Cristo y de su sacrificio por nosotros. Cristo se ofreció a sí mismo, sin efecto alguno, a Dios. Él murió en el lugar del pecador. Lo que ellos estaban haciendo al ofrecer este sacrificio era reunirse alrededor de la persona de Cristo en su muerte expiatoria. Dice, en aquellos israelitas que regresaron de la cautividad, vemos una maravillosa unidad que debería de caracterizarnos a todos nosotros como hijos de Dios. Dice ahí en el Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos, ¿en qué? En armonía. En armonía. Amén. Aquellos viajeros que habían regresado a la tierra eran pobres y humildes, lo veíamos en capítulos anteriores. Y no estaban buscando, mi hermano, una posición en la vida. Dice, solo estaban intentando cumplir
la voluntad de Dios. Era lo que ellos estaban buscando, cumplir la voluntad de Dios y, como decía al principio, hacer las cosas conforme estaban escritas en la ley de Moisés. El Salmo 25:9 dice: Él dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. Y es con esa actitud de humildad que debemos reunirnos, dice, alrededor de la persona que es Jesucristo. En mensajes anteriores nos hablaban: Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué da? Da gracia a los humildes. Amén. Así que, como aquel remanente que regresó a su tierra, se reunió alrededor del sacrificio que simbolizaba la persona y el sacrificio de Cristo. Ahora váyanse ya a los versículos 3, 4 y 5 de ahí del capítulo 3. Y se lo voy a leer, dice así: Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Dice el 4: Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Dice aquí, nos dice cuántos holocaustos empezaron a hacer. Dice: cuando salieron de Egipto, vivieron en tabernáculos. Y Dios habitaba en el tabernáculo, en medio del pueblo, dice, durante 40 años. En medio de todo el pueblo y durante 40 años. Dios les acompaña hasta que salen a la tierra prometida. Y esta fiesta celebraba, dice, la fidelidad de Dios. La fidelidad que Dios estaba teniendo con ellos en todo ese tiempo de los 40 años. Y este verso 5 nos dice algo. ¿Qué nos está diciendo? Necesito comenzar mi día, como decía al principio, adorando a Dios. Terminar mi día adorando a Dios y en todo momento adorando a Dios. Como decía hace unos momentos, no es solamente cantar, sino que con mi forma de actuar yo esté adorando a Dios. Los versos 6 y 7 dice algo, dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, que trabajasen la madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Todo esto lo hicieron antes de que echaran los cimientos del templo. Y ahí en el verso 7 comienza a dar las instrucciones de cómo se iban a hacer las cosas. Encontramos aquí que esta gente estaba regresando a las enseñanzas, estaba regresando a la palabra de Dios, habían edificado el altar y después empezarían a construir, dice, los cimientos del templo. Amén. Versos del 8 al 10. Dice: en el año segundo de su venida en la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Y el 10 nos dice algo muy importante, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová,
según la ordenanza de David, rey de Israel. Hasta ese momento estas personas simplemente habían construido el altar. Amén. Todavía no estaba todo construido, sino que hasta ese momento habían construido solamente el altar y colocado los cimientos del templo. Ese era el trabajo que estaban haciendo. Pero ellos estaban tan emocionados, estaban tan entusiasmados, que actuaron, dice, como si todo el templo ya hubiera sido edificado. Ellos sentían tanto gozo, ellos se sentían tan emocionados, y más los jóvenes, mi hermano, porque los jóvenes que están en ese momento no habían conocido el anterior templo. Entonces ellos estaban tan llenos de gozo, tan entusiasmados, que actuaron como si todo el templo estuviera ya edificado. Y tuvieron una reunión de dedicación y un tiempo de adoración, dice, con cánticos de alabanzas a Dios. Para ellos fue una experiencia jubilosa, para ellos fue una experiencia que jamás habían tenido. Pero ahí en el verso 11 dice, cantaban alabando y dando gracias al Señor, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor, porque se echaron los cimientos de la casa del Señor. Hasta este momento todos estaban gozosos. Hasta este momento todos, ¡wow! ¡Qué padre! Como cuando nos dan algo nuevo, ¿cuántos se emocionan? ¡Ay, qué chido! O sea, y andas emocionado y toda la semana y no te cansas de esa emoción que sientes. Así andaban ellos, todos estaban contentos, todos felices porque aquel lugar estaba siendo reconstruido, porque todo estaba comenzando de nuevo otra vez. La voluntad de Dios cumpliéndose. Estas personas pertenecían al grupo más joven y nunca, como dije, nunca habían contemplado el templo antiguo de Salomón. Pero vemos ahí en los versos 12 y 13 que dice, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de la familia, ancianos que habían visto la primera casa, dice, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y el ruido se oía hasta de lejos. Dice aquí algo bien importante. Los ancianos estaban llorando. ¿Por qué estos ancianos lloraban? Los jóvenes, dice, ellos estaban gozosos y dando gritos de júbilo y bien contentos, pero dice, los ancianos estaban llorando. Dice, lloraban en alta voz. Estaban los más jóvenes que nunca habían visto el antiguo templo. Para ellos, como decía al principio, era una experiencia que nunca la habían vivido. Pero el otro grupo estaba formado por los ancianos, los mayores. Dice, lloraban porque ellos recordaban el templo de Salomón. ¿Y qué era lo que ellos decían? Ellos recordaban el templo de Salomón en toda su belleza. Y muchos seguramente dijeron, este segundo templo no es nada comparable al primer templo. No se compara con el otro. Si estos jóvenes hubieran visto el templo de Salomón, estuvieran más gozosos. Probablemente ellos lloraban por esto, porque el primer templo era algo, dice, lo que estaban diciendo no era muy estimulante para el grupo de jóvenes. Y Dios, por medio del profeta Ageo, le dijo al pueblo que siguiera adelante, que reedificaran el templo, que Dios estaba con ellos. Dios les animó y les alentó. ¿Qué hay aquí, mi hermano? Que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta que el miedo nos ha llenado de tantas dudas. Nos ha llevado a olvidarnos. El miedo tiene
que llevarnos a adorar a Dios. Estos ancianos lloraban porque ellos anhelaban lo que estaba en el primer templo, cuando la presencia de Dios se manifestaba sobre ellos. Entonces, hasta este momento todo era gozo, todo era felicidad, como decía al principio, porque todo iba a ser otra vez vuelto a la normalidad. Pero ahora entramos en el capítulo 4. Capítulo 4, donde dice: los adversarios procuran estorbar la obra. Algo muy común del enemigo, cuando uno se levanta a hacer la obra de Dios, cuando Dios está usando personas para que su obra avance, crezca espiritualmente, hay un enemigo que siempre se levanta. Amén. Y aquí se levantan adversarios que procuran estorbar la obra de Dios. Y vamos al capítulo 4. Y aquí nos habla sobre el retraso en la reedificación por un decreto del rey Artajerjes. La oposición al programa de reedificación, dice, no vino de adentro del propio pueblo, sino del exterior. Y esta es una sección bastante detallada, pero vamos a ver nada más unos puntos bien importantes. Y vamos a leer el primer verso, el verso 1 y 2 de ahí del capítulo 4. Todos juntos, dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Vamos a tener ocasión de destacar el hecho de que no solo dice 2 tribus regresaron, sino que las 12 tribus volvieron en realidad. Pero dice aquí, podemos notar ahí en los versículos que dice que esta gente estaba diciendo que ellos ya habían regresado en los días de Esar-Hadón, rey de Asiria. ¿Cómo regresaron? Recordemos que el reino de Asiria se había llevado cautivos a la tribu del reino del norte. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Qué se ha hablado? Dice, se habían llevado cautivos a las tribus del reino del norte. Algunos de ellos aparentemente, dice, fueron regresando poco a poco a su tierra. Y estaban en esa época, pero fíjese bien, mi hermano, estaban en esa época mezclados con los samaritanos. Entonces, en este pasaje, los adversarios de Judá y de Benjamín estaban alegando que ellos habían estado adorando a Dios como ellos, que ellos ofrecían sacrificios y holocaustos a Dios, y sugirieron que a partir de aquel momento adorasen todos juntos. Ellos le proponen a este pueblo: vamos, nosotros le vamos a ayudar y vamos a adorar a Dios todos juntos. Y vamos a colaborar con ustedes en la reedificación del templo. Y estas palabras suenan bien, amén. Porque, pues entre más manos, más rápido, ¿verdad? Mucho mejor. Pero había algo aquí. Estas palabras sonaban bien, pero como vamos a ver más adelante, no eran palabras genuinas. Algo tenían estas gente entre, como decimos nosotros, entre mangas. Algo querían hacer. Entonces, así que el primer esfuerzo de los enemigos de la tribu de Judá y de Benjamín para entorpecer la edificación del templo fue su oferta de convertirse en aliados. Y podrá decir usted, ¿por qué eran los enemigos? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero fíjese bien, esta es una forma, y ha sido la forma más útil que Satanás ha usado. ¿A poco no? Satanás ha intentado obstaculizar la unidad y el crecimiento de la iglesia. Sí, amén. Y vemos como mucha gente, como dice, son
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que entran a las iglesias. Dice, entran a las iglesias como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Pero entran ¿para qué, mi hermano? Para mezclarse. ¿Y qué es lo que pasa? Las iglesias terminan desuniéndose. Amén. Se salen los de las iglesias, unos para un lado, otros para el otro, y el lugar se queda solo. Y es algo que vemos aquí que el enemigo siempre ha utilizado. La misma estrategia, fíjese desde cuándo. Destruir la unidad y el crecimiento en la iglesia. Como dice en la palabra de Dios, en las iglesias está el trigo y la cizaña. Pero ¿quién se hace cargo de quitar la cizaña? Solamente Dios. Amén. Amén. Entonces el enemigo hizo esa estrategia en ese lugar, lo que ha sido toda la vida. El enemigo no tiene otra manera de actuar más que la misma de siempre. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito de historia para que entienda quiénes eran estas gentes. Dice, ¿qué estaba sucediendo aquí? Bueno, cuando llegan los judíos de Babilonia para reconstruir el templo, dice, se encuentran que hay gente en esa zona. Llegan a ese lugar y ven que ya hay gente en aquel lugar, que hacía muchos años había sido llevada. Vemos el imperio asirio, que había conquistado el reino del norte de Israel. Se había llevado a la población judía y dice, y había repoblado toda esa zona con personas extranjeras. Y usted lo puede ver y lo puede leer ahí en su casa en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, le cuenta toda la historia de esta gente. Pero algo bien interesante que vemos en ese capítulo Segunda de Reyes 17 es de que dice todo lo que esta gente hacía. Dice, se empezaron a mezclar, empezaron a adorar dioses ajenos. Dios les decía que se volvieran de sus malos caminos. Ellos no quisieron. Ellos siempre quisieron hacer lo que a ellos les parecía mejor. Nunca hicieron las cosas como a Dios le agradaba, como Dios les mandaba que hiciesen las cosas. O sea, eran gente rebelde. Entonces, cuando repoblaron toda aquella tierra con naciones extranjeras, se dieron cuenta que había problemas. Dice ahí en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, había un problema con unos leones que andaban ahí rondándolos. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran la solución a lo que ellos piensan esto. Lo que pasa que la gente extranjera no sabe adorar al Dios de esta tierra. Así que vamos a traer sacerdotes que les enseñen cómo se adora a Dios en esta tierra. Usted lo ve ahí en este capítulo. Está bien interesante. Entonces dice, llevan sacerdotes a aquel lugar. Y la gente en realidad suman a Jehová, pero a la colección de dioses que ya tenían ahí. O sea, ¿qué pasaba? Que adoraban y daban sacrificios a Jehová, pero también a Baal, también a tal, también a tal. O sea que para ellos Dios era como un ídolo más que ellos tenían en aquel lugar. Entonces ellos decían, para que no nos coman los leones, tenemos que presentar sacrificios a Jehová. Bueno, presentaremos sacrificios a Jehová, pero también a Baal, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces era una mezcla de muchas cosas lo que había acontecido en aquel lugar. Ellos están ahí cuando llegan los judíos a reedificar el templo. Está esta gente ahí. Por eso le puedo decir, no era gente que le estuvieran ofreciendo al pueblo de Dios algo genuino. No eran palabras buenas, sino que traían algo contrario ahí. Entonces están ahí cuando este pueblo llega a reedificar el templo, y lo que les dicen es, vamos a reedificar con ustedes porque también nosotros adoramos a Dios y también nosotros ofrecemos sacrificio a su Dios. La pregunta es, ¿dónde presentaba esta gente sacrificios? Porque recién acababan de poner el altar.
¿Dónde esta gente ofrecía sacrificios a Dios si apenas el pueblo de Dios había puesto, dice, el altar sobre su base? Ahora pareciera que como decía hace unos momentos, toda ayuda siempre es buena. Pero bueno, yo he escuchado a mucha gente decir, yo prefiero hacer las cosas solas. Yo prefiero hacer todo solo porque el que me ayuden es estar perdiendo tiempo en decirles cómo hacer las cosas. Y muchas veces es así, amén. En vez de ayudar te quitan tiempo. Pero bueno, aquí estaban reconstruyendo un lugar. Y entre más manos, pues más rápido se acababan las cosas. Pero, ¿qué responde el pueblo, mi hermano? Porque aquí es donde se desata toda una pelea. Dice ahí el verso 3 del capítulo 4, dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Y imagínense la cara que puso aquella gente. Les dicen, no queremos hacerlo con ustedes, lo vamos a hacer nosotros solos. Dice, algo aquí interesante es que nosotros ya sabemos quiénes eran los que les querían ayudar a este pueblo. Porque ahí en el verso 1 dice, los enemigos de Judá y Benjamín. Eran gente que no querían sumar, sino que querían destruir. No era gente buena. Entonces cuando el pueblo de Israel les dice, no queremos que ustedes nos ayuden, nosotros solos vamos a hacer las cosas, se desata ahí una pelea, dice. La respuesta de los jefes de familia israelíes no se caracterizó por una talante muy amistoso, que digamos, dice, porque rechazaron tajantemente que sus enemigos se convirtieran en aliados. Pero algo bien interesante que vemos aquí es que ellos tenían razón. Ellos tenían razón al decirle, no queremos de su ayuda. No queremos. Y aquí algo bien importante es que tenían razón, como vamos a ver a continuación ahí, por la reacción que esta gente tiene cuando escuchan a este pueblo decirles, no queremos que nos ayudes. Vamos a ver la reacción de esta gente ahí en los versos 4 y 5. ¿Cuál fue la reacción? Dice así, entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos. Durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, dice, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esta actitud reveló que nunca habían dejado de ser enemigos de ellos. Dice, los atemorizaron para que no siguieran edificando. Yo recuerdo, y no sé si usted recuerda cuando nuestro pastor nos cuenta de cuando vino a levantar la obra aquí, de cómo la gente de afuera se oponía a que se levantara la obra aquí. Amén. Amén. De cómo hubo mucha guerra espiritual dentro de la iglesia también para que la obra terminara. Pero algo bien importante que vemos en ello es de que ellos siguieron en pie. Dice, y pienso que en algún momento llegaron a sentir temor por todo lo que veían, pero ¿qué hicieron? Siguieron adorando, siguieron hincándose. Recuerdo que mi abuelita me decía, si quieres ganar batallas, hija, todos lo saben, que me dijo, pélate las rodillas. Pelándote las rodillas vas a ganar las victorias. Y lo mismo este pueblo estaba haciendo. Ellos sentían el temor, los atemorizaron y les intimidaron, pero dice, ellos adoraban a Dios. Sí, amén. Ellos levantaron ese altar para adorar a aquel Dios poderoso que les había regresado a su tierra. Entonces,
Los intimidaron, los atemorizaron y nos dice cómo el pueblo, al sentir esto, ¿qué pasó? Soltó. ¿Por qué? No solo les hicieron eso, sino que también lo que nos dice ahí el verso 5. Dice, para poder parar la obra, lo que hicieron fue, número 1, infiltrarse. Cuando no pudieron infiltrarse, lo que hicieron fue, número 2, intimidarlos y atemorizarlos. Y en tercer lugar, lo que hicieron fue sobornar funcionarios, gente de rey, para que el rey estuviera contra ellos y así mandara parar la obra. Y es que el enemigo va a tratar por todos lados para que usted no avance. Sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Sabemos que fuimos enviados con un propósito y el enemigo lo sabe. Y va a intentar por todo medio, mi hermano, parar la obra. Pero depende de nosotros si soltamos, como lo hicieron aquí, o adoramos a Dios en medio de la adversidad. Amén. Amén. Entonces, dice al final del verso 5 que todo esto sucedió, dice, en el tiempo del rey Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y de aquí del verso 5, mi hermano, nos vamos a brincar hasta el 24, porque cronológicamente el 5 y el 24 van juntos. Y dice así el verso 24. Ahorita vamos a leer los demás. Pero dice el verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, se paró toda obra. Ya no hicieron nada. Después de que en el capítulo 3 vemos cómo estaban todos entusiasmados y llenos de júbilo y cantando y todo, ya en el capítulo 4 se detiene la obra por causa de los adversarios que se levantaron en contra. Ahora, ¿por qué nos brincamos la parte del 6 al 24? Porque este es como un paréntesis que hace el escritor. ¿Para qué? Para contarnos que la oposición no solo estuvo en esos 15 años, sino que se extiende mucho más allá, más de 50 años que la oposición permanece. Del verso 6 al 24. Incluso dice, cuando el templo ya está edificado y ahora falta edificar los muros de la ciudad, la oposición permanecía. Fíjese cuánto tiempo. Yo escuché una vez y Dios me dijo a mí, el tiempo que tú te tardes es el tiempo que yo me voy a tardar. Nosotros decidimos, mi hermano, quedarnos tirados o, como nos decían el domingo, sacudirnos y levantarnos. Entonces vamos a leer ahí los versos del 6 al 23, pero lo que está haciendo es brincar hacia el futuro. Dice, mucho tiempo, más allá van a aparecer muchos reyes. Aparecen muchos reyes estando con Ciro, estamos ahorita con Ciro, pero van a aparecer otros reyes que dice, vienen más adelante. Y lo que aquí el autor está haciendo es mostrarnos que no cesó el esfuerzo de que se detuviera la obra. Incluso cuando el templo quedó armado, había que detener la reconstrucción de la ciudad. Ahí en el verso 6 dice, el rey Asuero es el rey. Perdón, vamos a leer ahí el verso 6 del capítulo 4. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En el reinado del rey Asuero. Y en los versículos del 7, 8, 9 y 10 vemos otra cosa. Dice, también en días de Artajerjes, o sea, reinó el rey Asuero y luego Artajerjes. Fíjense cuánto tiempo estaba pasando.
Porque dice, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Adnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Fíjese cuánta gente estaba escribiendo para que la obra de Dios se detuviera. Dice que envían una carta. Dice aquí, es mucho más adelante todavía, después de Asuero, viene Artajerjes, que viene siendo el rey que está gobernando cuando Nehemías. Usted puede ver allá en Nehemías. Si usted lee el libro de Nehemías, dice, ocurre cuando está Artajerjes. Y no está diciendo que en el tiempo de Artajerjes todavía se reunieron los cancilleres, nos está diciendo los gobernantes, los pueblos que habían venido cuando se repobló la ciudad. Fíjese cuánta gente estaba en contra. Dice, toda esta gente, todos ellos, dice, se pusieron de acuerdo para enviar la carta al rey, de modo que se detuviera la obra que se estaba realizando. No se sorprenda cuando todo el mundo se levante en contra de usted. Mire toda la gente que estaba en contra del pueblo de Dios. Todos los que se habían levantado en contra para detener la obra de Dios. Gobernantes, secretarios del rey, el pueblo que había sido con los que habían sido repobladas la zona. Mucha gente, mi hermano. Envían la carta. Y vamos a ver qué decía la carta. Versos 11 al 13. Dice así. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Dice: tus siervos del otro lado del río te saludan. Ha de saber el rey que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros, llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros y reparan los fundamentos. Sepa pues el rey que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el tesoro de los reyes será perjudicado. O sea que presentaron a Jerusalén como una ciudad mala y rebelde. ¿Y qué pasa aquí? Y le dicen, vas a tener problemas. Si tú dejas que ellos sigan construyendo, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no te van a pagar impuestos y tus finanzas van a bajar y van a ser perjudicadas. Entonces, de nuevo, si permitía que la ciudad fuera reedificada, dice, la carta que escriben fue la acusación que mandan. ¿Cómo qué? Como suele hacer el enemigo. Cuando usted y yo nos ponemos a orar a Dios y a pedirle perdón, ¿quién se presenta, mi hermano? A acusarle. Hay uno que nos acusa. Entonces dice, vinieron a ti y están edificando una ciudad que es rebelde y es mala. Ahora bien, esto es verdad. Estaban diciendo algo que era verdad. Porque son tan rebeldes que Dios los tuvo que enviar 70 años a Babilonia. Ahora también hay algo de mentira aquí. ¿Por qué? Porque dice, si la edifican como son rebeldes y malos, no van a pagar impuestos y tu reino va a sufrir pérdida. No había ningún argumento que dijera que esto iba a suceder. No había algo con lo que ellos comprobaran que eso iba a suceder. Mezclando todo, vas a perder todo el reino. Entonces el rey aprueba esto y manda detener la obra. Y la respuesta del rey la vemos ahí de los versículos 19 al 22, que dice así:
Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma de ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Vemos que da la orden de mandar detener todo, y lo interesante es que Dios tiene el control de todo, amén. Porque no dice detengan la obra, sino que pone una puerta, Él mismo, que más después va a abrir. Detengan todo hasta que por mí haya una orden para que vuelva a reconstruirse. Y así fue como esta carta del rey de Persia, dice, los supuestos amigos de los israelitas que se habían ofrecido a cooperar, mandan y por causa de ellos detienen todo. Y tal vez esta es la razón por la que cuando Nehemías, ahí en el capítulo 1, dice que es más adelante en el tiempo, dice Nehemías, le pregunta a su hermano y le dice, ¿cómo está Jerusalén? Y le responde su hermano, sus puertas están quemadas, los muros están destruidos y la gente está en gran mal y afrenta, porque vemos que van y les destruyen lo poco que habían construido de los cimientos, van ellos con mucha gente y destruyen todo. Y terminan y paran la obra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo, mi hermano? Vemos cómo se detiene la obra de Dios, pero en el capítulo 5 vamos a ver cómo viene la reedificación ahora sí del templo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos quiere decir Dios de esto? Hay mucha gente que piensa que si pudiera trasladarse a otro lugar, sus problemas se van a solucionar. Y esto no siempre es cierto. ¿Por qué? No podemos escapar de nuestros problemas, mi hermano, pero afortunadamente y en esa ocasión aquella gente no huyó de aquel lugar. Y Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías. Los llama y Dios le dice lo que nos decían el domingo. Dios usa las circunstancias adversas, los problemas por los que nosotros pasamos, para que nosotros volvamos la mirada a ese Dios poderoso. Porque muchas veces por el miedo y la angustia que sentimos, nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso. Amén. Y Dios quiere que por la fe, que nosotros creamos y sigamos confiando en ese Dios poderoso. Allí en el capítulo 5 vamos a ver cómo el pueblo de Israel responde ante toda esta batalla que se le dio, ante toda esta guerra que se les estuvo dando cuando les pararon la obra. Pero lo que Dios nos quiere decir a nosotros es que el enemigo siempre se va a levantar contra usted, contra mí, para detener la obra que Dios está haciendo. Pero nosotros decidimos soltarlo todo o seguir adorando a Dios. Creo que es tiempo de que si nuestro altar de adoración, si nuestro altar de adoración a Dios ha estado en ruinas, es tiempo de que levantemos, reconstruyamos ese altar. Amén. Reconstruyamos ese altar y sigamos confiando en ese Dios poderoso. Vemos aquí cómo, a pesar de que el enemigo se interpuso de muchas maneras para que la obra se detuviera, la voluntad de Dios se tenía que cumplir. La voluntad de Dios se cumple en el tiempo perfecto de Él. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Queda la continuación el otro martes. Vamos a dar gracias a Dios porque es una historia bonita que Dios nos cuenta de su pueblo
y que nos trae mucha enseñanza a nosotros en nuestra vida. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos hablado en esta tarde, Señor. Como lo he dicho antes, Señor, es una historia preciosa de tu pueblo Israel y que nos trae mucha enseñanza a nosotros en nuestras vidas, Padre. Y es tiempo, Señor, como decía hace unos momentos, de que si teníamos nuestro altar destruido, es tiempo de que levantemos un altar de adoración y de honra a ti, Padre. Porque el tiempo es corto, Señor. El tiempo es corto y tú ya vienes por tu iglesia. Y es momento de que empecemos a obedecer tu palabra, como dice tu palabra, que el pueblo de Israel hizo y empezó a hacer las cosas como la ley de Moisés decía. Es momento, Señor, de que nosotros hagamos las cosas y te demos la gloria y la honra como tú nos lo pides en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en cada corazón. Te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, nos acordemos, Señor, que tenemos un Dios poderoso y que nuestra mirada voltea hacia ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. A Él sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.